El tema que se explicará a continuación es ANOVA, el cual es el análisis de la varianza. El equipo está conformado por Coba Delgado Tiare Sinaí, Lira Cantullo Enelín, Mendoza Morales Arami y Sosa Padrón Isabel Serrano. Para empezar, les daremos una pequeña definición sobre qué es ANOVA. ANOVA es una fórmula estadística que se utiliza para comparar las varianzas entre las medias o el promedio de diferentes grupos. Una variedad de contextos lo utilizan para determinar si existe alguna diferencia entre las medias de los diferentes grupos. El ANOVA cuenta con dos tipos. El ANOVA unidireccional cuenta con una variable independiente. Este método es utilizado para comparar dos medias de dos grupos independientes que no están relacionados, utilizando la distribución F. En esta se hace uso de la hipótesis null para la prueba en la que las dos medias sean iguales, por lo que se espera un resultado significativo en que las dos medias sean desiguales. Un ejemplo de esto podría ser: las morsas pesan más al principio o al final de la temporada de apareamiento. Por otra parte, tenemos el ANOVA bidireccional, el cual cuenta con dos variables independientes. Este generalmente se utiliza cuando existe una variable de medición, es decir, una variable cuantitativa y dos variables nominales. Un ejemplo podría ser: las morsas son más pesadas al principio o al final de la temporada de apareamiento, y esto depende del género de la morsa. La metodología que tiene a llevar el método ANOVA implica los siguientes pasos. En primera instancia, es necesario estipular el tipo de hipótesis nula y hipótesis alternativa, en la que la hipótesis nula dice que no hay diferencias significativas entre las medias de los grupos, mientras que la alternativa sostiene que sí hay diferencias significativas. Paso 2. Se realiza la selección del tipo de ANOVA. Esto va a depender del número de factores o variables que se estén considerando. Puede ser de una vía, dos vías o de medidas repetidas. Paso 3. Para este paso es necesario recolectar datos necesarios para hacer el análisis. Para ello se requiere una muestra del tamaño suficiente de cada uno de los grupos. Paso 4. Calcular la suma de los cuadrados total SCT. La suma de cuadrados total es una medida de la variabilidad total de un conjunto de datos. Se calcula encontrando la suma de los cuadrados de las diferencias entre cada valor en el conjunto de datos y la media de todos los valores. En otras palabras, se calcula cuando varían los datos en relación con la media. El paso 5 es el calcular la suma de los cuadrados entre grupos, SCG, en el que se mide la variabilidad entre los grupos de datos en un experimento. Para calcularlo, se encuentra la suma de los cuadrados de las diferencias entre la media de cada grupo y la media general de todos los valores. En otras palabras, se mide cuánto varían las medias de los grupos entre sí. Para calcular la SCG, primero se debe encontrar la media de cada grupo. Luego se resta la media general de todos los datos a la media de cada grupo y se eleva al cuadrado la diferencia. Finalmente, se suman los cuadrados de las diferencias de cada grupo para obtener la SCG. La SCG se utiliza comúnmente en el análisis para determinar si hay una diferencia significativa entre los grupos en un experimento. Paso 6. Calcular la suma de cuadrados dentro de los grupos SCD. La suma de cuadrados de los residuos es una medida de variabilidad no explicada por un modelo estadístico en un conjunto de datos. En otras palabras, la SCD mide la cantidad de variación en los datos que no puede ser explicada por un modelo. Para calcularlo, se compara cada valor real en el conjunto de datos con el valor predicho por el modelo estadístico. La diferencia entre el valor real y el valor predicho se llama residuo. Luego se eleva al cuadrado cada uno de los residuos, se suma todos los cuadrados y se obtiene así la SCD. Paso 7. Calcular el grado de la libertad para cada una de las sumas de cuadrados.
El grado de libertad para cada suma de cuadrados es una medida de la cantidad de información disponible para estimar los parámetros del modelo. El grado de libertad se calcula como la diferencia entre el número de observaciones y el número de parámetros del modelo estimado. Para la SST, el grado de libertad es n-1, donde n es el número total de observaciones. Para la SSG, el grado de libertad es k-1, donde k es el número de grupos. Y por último, para la SCD, el grado de libertad es n-k-p, donde p es el número de parámetros del modelo estimado. El paso 8 implica el cálculo de la media cuadrática de la suma de cuadrados entre los grupos, por sus siglas MSCG, y dentro de los grupos MSCD. Bueno, estas son medidas que respectivamente se dan en el análisis de la varianza ANOVA. La MSC se calcula dividiendo la suma de cuadrados entre los grupos por los grados de libertad entre ellos, donde K es el número de grupos en el análisis. La MSCD se calcula dividiendo la suma de cuadrados dentro de los grupos por los grados de libertad dentro de los mismos. N-K, donde N es el número total de observaciones en el análisis. Por otro lado, el paso 9 implica el cálculo en el estadístico F. El estadístico se utiliza para comparar la varianza entre los grupos con la varianza dentro de ellos y se calcula como la razón entre la MSC y la MSCD. Si el valor F es grande, entonces es más probable que la diferencia entre los grupos sea significativa y por lo tanto que el modelo estadístico utilizado en el análisis sea útil para predecir la respuesta variable. Pero si por otro lado la F es pequeña, entonces es más probable que la diferencia entre ellos sea debida al azar y que el modelo estadístico no sea útil. Paso 10. La comparación del valor del estadístico F con el valor crítico de la distribución F. Estas se usan para poder determinar si las diferencias entre las medias de los grupos en un análisis de varianza son estadísticos significativos. El valor crítico de la distribución F va a depender del nivel de significancia que se ha seleccionado y de los grados de libertad entre los grupos y dentro de ellos en el análisis. Si el valor calculado del estadístico F es mayor que el valor crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que hay diferencias significativas entre las medias de al menos dos grupos en el análisis. En dicho caso, se puede realizar una comparación múltiple de las medias de los grupos para poder determinar qué grupos difieren significativamente entre sí. El paso 11 es la realización de pruebas de comparación múltiple si se rechaza la hipótesis nula. La comparación implica la realización de la prueba de hipótesis adicionales, por ejemplo la prueba T, para comparar las medias de los grupos específicos y controlar el error tipo 1, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdad, utilizando ajustes de Bonferroni, Turkey u otros similares. Paso 12. Interpretar los resultados y hacer conclusiones sobre las diferencias entre las medias de los grupos. Se debe interpretar los resultados y hacer conclusiones sobre las diferencias entre las medias de los grupos. Si se encuentra una diferencia estadística significativa entre las medias de los grupos, esto significa que al menos dos grupos tienen medias que son diferentes entre sí. Sin embargo, esto no es necesariamente que signifique que todas las diferencias entre los grupos son significativas. Para poder determinar qué grupos tienen medias significativas diferentes, se puede
utilizar pruebas de comparación múltiple y utilizar ajustes para controlar el error tipo 1. Esto permitirá identificar los grupos que difieren significativamente en términos de su método. En conclusión, el ANOVA y la comparación múltiple de las medias son herramientas importantes para poder analizar diferencias entre grupos. La interpretación adecuada de los resultados y la realización de pruebas de comparación múltiple ayudarán a identificar las diferencias significativas entre los grupos y hacer conclusiones sólidas basadas en los datos. A continuación se ejemplificarán algunas situaciones en donde se puede usar el ANOVA. Ejemplo 1. Una finca a gran escala está interesada en comprender cuál de los 3 fertilizantes diferentes produce el mayor rendimiento de la cosecha. Rocían cada fertilizante en 10 campos diferentes y miden el rendimiento total al final de la temporada de crecimiento. Para comprender si existe una diferencia estadísticamente significativa en el rendimiento medio que resulta de estos 3 fertilizantes, los investigadores pueden realizar una ANOVA de una vía, utilizando el tipo de fertilizante como factor y el rendimiento de cultivo como respuesta. Ejemplo 2. Los biólogos quieren saber cómo los diferentes niveles de exposición a la luz, sin luz solar baja, luz solar media, luz solar alta, y la frecuencia de riego diaria o semanal afectan el crecimiento de una determinada planta. En este caso hay 2 factores involucrados: nivel de exposición a la luz solar y frecuencia del agua, por lo que se realizarán una ANOVA bidireccional para ver si alguno de los factores afecta significativamente el crecimiento de las plantas y si los 2 factores están relacionados entre sí.